Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez y hoy quiero animarles a que estemos atentos a las señales que estamos viendo, que son las señales del fin y el principio de dolores. Quiero leer Mateo 24, 4 al 8, que dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Mateo 24:3 registra el momento en que los discípulos del Señor le preguntaron cuándo sería el fin de todas las cosas. Y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí siglo es mundo. La duda que los discípulos tenían en cuanto a cuándo ocurriría la destrucción del templo, que ya anunció el Señor Jesucristo en el versículo 1 y 2, así como qué señales habrá de su segunda venida y el fin del siglo. Con respecto a la destrucción del templo, esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, y esto lo vimos en los primeros 2 versículos de este capítulo 24 de Mateo. En cuanto a las señales de su segunda venida y del fin del mundo, el Señor le dice de las señales que habrá antes del fin a sus discípulos. Mateo 24, 4 al 7 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En estos versículos nuestro Señor Jesucristo nos habla de las señales antes del fin del mundo. Cuando hablo del fin del mundo me refiero al periodo de la gran tribulación, y que Daniel profetizó y lo llamó la semana 70. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Estoy refiriéndose al anticristo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Escuche bien, el Señor es claro en su palabra. La profecía de Daniel, la semana 70, se inicia con la ratificación de un pacto entre los judíos y el gobierno del anticristo. Y dice: y por otra semana será confirmado el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este pacto se consumará entre los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, pero al final de estos el anticristo hará cesar el sacrificio o los sacrificios y las ofrendas del templo, y los judíos serán perseguidos. Dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este periodo de gran persecución a los judíos, el Señor Jesucristo lo llama en Mateo 24:21 tiempo de gran tribulación, y el desolador que vendrá sobre el pueblo de Israel es el anticristo, que de acuerdo con Apocalipsis, cuando éste aparezca, se iniciará el periodo de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2 dice: y cuando el Cordero abrió uno de los sellos,
y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Además de esto, lo anuncian Daniel y Mateo como de gran persecución para los judíos y de gran tribulación, que en otras citas bíblicas recibe otros nombres como el día de Jehová o el día del Señor, Isaías 13:6, o el 1:15, o el 2:1, o 11:31, o el 3:14, Malaquías 4:5, primera de Tesalonicenses 5:2 y segunda de Tesalonicenses 2:2. También se conoce como el día de angustia o de tribulación, Sofonías 1:15. Del nombre de la gran tribulación, Mateo 24:21, como la semana 70 de Daniel, Daniel 9:27, como el tiempo o día de angustia, Daniel 12:1, Sofonías 1:15, y como tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 37. Oiga bien, este periodo de gran tribulación viene siendo anunciado desde la antigüedad, y según las escrituras, el periodo de la gran tribulación tiene 2 propósitos. Primero, para hacer volver a Israel a Dios y que reciban a su Hijo Jesucristo como el único y verdadero Mesías, porque actualmente la mayoría de los judíos no reconocen a Jesucristo como su Mesías. En ese tiempo de gran tribulación, los judíos reconocerán a Jesucristo como el Mesías que habían rechazado y serán salvados por él. Jeremías 37:9 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Quién lo va a librar? Jesucristo. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos: yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Y la segunda razón, que la gran tribulación será para castigar el pecado y la iniquidad de los impíos en la tierra. De esos días terribles de juicio que vienen a la tierra, nadie podrá escapar. Si está en la tierra, nadie escapará. La única manera de escapar es haber sido levantado en el rapto de la iglesia. Sofonías 1:14-18 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. La pregunta de los discípulos era referente a qué señales habrá antes del fin del mundo, es decir, de la gran tribulación, y el Señor Jesucristo se las responde en los versículos de Mateo 24, 4 y 5, donde dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Jesús se les anuncia a los discípulos que una de las señales del fin del mundo sería que aparecerían falsos cristos. Por eso les dice, y a hoy, incluso nos lo dice hoy a nosotros también: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. La palabra Cristo proviene del griego Christos, y literalmente significa ungido, y
Y esta palabra es la palabra que utilizan los hombres que dicen ser Jesucristo en la tierra, que ha venido en otras manifestaciones y que han venido para concluir el trabajo que Jesús comenzó y que no pudo concluir. Miren, la historia está llena de nombres, de hombres que en determinados tiempos han afirmado ser la reencarnación de Jesucristo y lograron, y han logrado y van a seguir logrando engañar a miles y miles de personas, y eso le ha dado cumplimiento a las palabras de Jesús cuando dijo: y a muchos engañarán. Entre los siglos XIX y XXI se manifestaron muchos de estos engañadores que lograron arrastrar a miles de personas con su engaño. Entre ellos puedo citarles a John Nichols Adams. Él nació en 1799 y murió en 1838. También era conocido como Mad Tom, eso en inglés es el loco Tom. Este hombre fue un comerciante de vinos y quien se rebeló contra el gobierno británico, y eso no era lo peor, sino que él dijo que era la reencarnación de Jesucristo, diciendo que él era el Salvador del mundo. Miles le creyeron, y yo creo que esta gente no leyeron Mateo 24, 1 y 2, y le acompañaron en revueltas contra el gobierno, y el 31 de mayo de 1838 fue asesinado por los soldados británicos en la batalla de Boston Wood, en la ciudad de Kent, eso es en Inglaterra. Otro hombre que se hizo llamar Cristo era Arnold Potter. Él nació en 1804 y murió en 1872. Este se rebeló contra la iglesia mormona porque él era miembro de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días para aquel tiempo, hoy conocida como la Iglesia Mormona. Y él afirmó que el Espíritu de Jesús había entrado en su cuerpo y se convirtió en el Hijo Potter Cristo del Dios vivo. Este chiflado murió, ¿y sabe cómo murió? Al intentar ascender al cielo, al igual que lo hizo Jesús desde el Monte de los Olivos, y saltar de un acantilado, porque él pensó que al saltar al vacío sería recogido por una nube y llegaría al cielo. Pues lo que hizo fue que se estrelló y se mató, y está de cabeza en el infierno. Estaba también otro hombre llamado William W. Davis. Nació en 1833 y murió en 1906. Este hombre fundó una secta llamada Reino del Cielo. Estaba localizada en Walla, allá en Washington. Él le dijo a sus seguidores que él era el Arcángel Miguel y que él antes había vivido en la tierra como Adán, como Abraham y como David. A este hombre le nació un hijo el 11 de febrero de 1868 y le puso por nombre Arthur, y él dijo que ese niño era la reencarnación de Jesucristo. Y lo más loco de este hombre fue que cuando nació su segundo hijo en 1869, a quien le puso por nombre Davis, dijo que este segundo hijo era la reencarnación del Padre. ¡Qué barbaridad! Y muchos siguieron a este loco. Otro hombre llamado Mirza Ghulam Ahmad nació en 1835 y murió en 1908. Este hombre, que era nació en la India, era un hindú. Él dijo que él era el Mesías prometido para el final de los tiempos. Los hindúes esperan a un Salvador a quien ellos llaman Mahdi, que es la segunda venida de Jesucristo para el final de los tiempos. Este hombre dijo haber sido comisionado por Dios para arreglar la humanidad, para recomponer la raza humana. Fue el fundador de una secta llamada Ahmadiyya, que fue fundada en 1889. Haile Selassie I nació en 1892 y murió en 1975.
Para los Rastafari, que es un movimiento que surgió en Jamaica en 1930, y que creen que este hombre, Salasí I, es la segunda venida de Jesucristo cuando se convirtió en el emperador de Etiopía. Este hombre no dijo abiertamente que era Jesucristo reencarnado en él, pero sí dijo ser el regreso del Mesías profetizado en el libro de Apocalipsis. A este hombre también se le llama Jan Rastafari, y sus seguidores dicen que él volverá por segunda vez como juez para iniciar el día del juicio. Esta secta tiene vigencia por medio de los grupos de reggae que mantienen viva a esta profecía falsa en la mayoría de sus canciones, aunque de manera disimulada. Krishna Venta nació en 1911 y murió en 1958. Este hombre declaró ser Jesucristo, el nuevo Mesías que vino a la Tierra desde el planeta Neoprates. Este planeta no existe. Fue el fundador de la secta Fuente de la Sabiduría, el Conocimiento, la Fe y el Amor en California a finales de 1940. Y luego en 1948 él declaró que era el Cristo, el nuevo Mesías que vino a la Tierra desde el planeta Neoprates. Este hombre fue asesinado por dos de sus seguidores descontentos porque este daba mal uso a los fondos económicos de la secta y porque tenía relaciones sexuales con las esposas de sus seguidores. Y estos entraron en el monasterio de la Fuente con 20 cartuchos de dinamita e hicieron volar todo el monasterio, muriendo 10 personas, entre ellas Krishna Venta. Sun Myung Moon nació en 1920 y murió en 2012. Este hombre fundó la secta La Unificación, también se conoce como la secta Moon. Este afirmó ser el Mesías y la segunda venida de Jesucristo, quien vino para concluir la obra inconclusa de Jesús, cuando Jesús dijo consumado es. Ya todo está cumplido. Y aún, amados hermanos, sus seguidores creen que Moon y su esposa son los padres de la humanidad, es decir, que esta pareja son Adán y Eva restaurados. ¿Qué le parece la clase de locura que es aceptada como algo divino? Jim Jones nació en 1931 y murió en 1978. Este hombre fue el fundador de una secta llamada el Templo del Pueblo. Este hombre inicialmente fue un líder evangélico que luego sorprendió a todos al decir que él era la reencarnación de Jesús, de Akenatón, de Buda y del Padre Divino. Mire usted qué lo que era. Este hombre dijo que el gobierno de los Estados Unidos lo estaba persiguiendo y se fue con sus seguidores a Jamestown, en Guyana, en donde compró un terreno al que llamó Jonestown, o sea, pueblo de Jones. En ese lugar, él fue donde organizó un suicidio colectivo el 26 de marzo de 1997, que fue el día cuando el cometa Halley pasó cerca de la Tierra. Ellos creían, los que se suicidaron y esa secta, incluyendo Jim Jones, que iban a reunirse en el cielo en una nave espacial, pero terminaron hoy, están allí, en las pailas del infierno, por haber seguido a un loco. Pablo dijo, sean imitadores de mí, síganme a mí como yo sigo a Jesús. Todo aquello que se desprende, que quita el foco de la gloria de Dios, esa gloria que es de Cristo, y empieza a alumbrarse a sí mismo, salgan corriendo de allí. David Koresh nació en 1959 y murió en 1993. Este hombre fue un músico y fue predicador delirante del Apocalipsis y engañó a sus seguidores diciéndole que él era Jesucristo
y que vino a salvarlos de este mundo injusto y malvado. Él tenía 140 esposas y fue violador de menores. Tuvo unos 15 hijos. Él indujo a sus seguidores a atrincherarse armados en contra de la policía en un rancho de Waco, Texas, Estados Unidos, y estos fueron cercados por la policía por 51 días. Y el asedio terminó por el incendio causado por ellos mismos en el del rancho, y donde murieron 72 personas, entre ellas el propio David Koresh. José Luis de Jesús Miranda nació en Puerto Rico, la ciudad de Ponce, 1946, murió en el 2013. Este puertorriqueño, fundador de la secta Creciendo en Gracia, él dijo que Jesucristo entró en su cuerpo en el año 1973 y por eso se autoproclamó Jesucristo hombre. También se le conocía como el Anticristo y la Bestia 666. Él dijo que en el 2012 él iba a sufrir lo que él llamó transformación, que lo convertiría en inmortal o con un cuerpo radioactivo, pero murió el 17 de noviembre del 2013 de cáncer de hígado. Sus seguidores nunca mencionan este tema y ahora su esposa, su viuda Lisbeth, se autoproclama Cristo Lisbeth y dice que es Dios. Esta secta está en unos 25 países. Henri Cristo, nacido en 1948, eso ahí en Brasil. Este hombre, cuyo verdadero nombre es Álvaro Tais, es un astrólogo. La astrología es diabólica, la astronomía es una ciencia. Por eso le digo que es un astrólogo brasileño, que él afirmó que en 1969 Jesucristo reencarnó en él. Por eso él dice ser el segundo Jesús reencarnado. Este movimiento vive en Brasilia, allá en Brasil, a quien esta secta consideran que Brasilia es la Nueva Jerusalén. Imagínense usted que la Biblia dice que en la Nueva Jerusalén no hay nada inmundo que pueda entrar allí. Sergei Torot nació en 1961. Este hombre es un ex policía de tráfico de Rusia, que dice haber renacido como visionario Jesucristo, pero él aclara que no es Dios. Él dice que es la palabra de Dios. Mire cómo dice, que él no es Dios, él simplemente es la palabra de Dios. Él es el fundador de la secta El Último Testamento, y en 1990 se mudó con sus discípulos a Siberia, en un pueblo llamado Tiverkul Ecópolis, al sur de Siberia. Este tiene varias esposas y más de 10.000 seguidores en todo el mundo. Y me quedé corto en cuanto a la manifestación de los herejes que dicen y dijeron ser Jesucristo en la tierra. Y de seguro aparecerán más proclamando ser Jesucristo el Mesías, porque eso es el cumplimiento de la palabra de Jesús. Así que seguirán apareciendo hombres que afirmarán ser el Cristo reencarnado o incorporado, y esto continuará hasta que aparezca un malvado hombre que afirmará ser el Mesías que Israel está esperando y quien ellos ven como la única esperanza para este mundo en decadencia. Este hombre es el Anticristo, llamado por Pablo el hombre de pecado, el hijo de perdición, en segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4, que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Anticristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hay quienes dicen, sí, pero eso es para los tiempos de la apostasía. Pero ¿qué más apostasía que la que estamos viviendo? ¿Qué más apostasía de gente predicando un evangelio
bastardo, un evangelio diabólico, de doctrina de demonios dentro de la iglesia. Estos versículos le hace una resonancia magnética, una fotografía a todo color al anticristo, para darnos detalles de este perverso hombre bestia. Y nos dice que éste no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y por apostasía, les repito, se entiende el hecho de dejar el verdadero evangelio para correr detrás de doctrinas de demonios que creerán en enseñanzas heréticas y seguirán ciegamente a falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. La palabra apostasía significa colocarse fuera de, colocarse afuera de. Y vea usted cómo hoy la apostasía está presente en los falsos apóstoles y profetas que dicen ser los nuevos ungidos de Dios y están introduciendo doctrinas de demonios que engañan a muchas personas y las están llevando a las pailas del infierno. La señal que Jesús anuncia en estos versículos coincide con el orden de cómo iniciará el periodo de la gran tribulación que encontramos en Apocalipsis capítulo 6. De acuerdo a la visión de Juan, esa que él recibió en la isla de Patmos, la gran tribulación inicia con la ruptura de los 7 sellos del libro. Y el primer sello da paso al jinete del caballo blanco que representa al anticristo. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2 dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Vamos a la otra señal. Mateo 24, 6, 7 dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Otra señal que Jesucristo le dijo a sus discípulos que anunciarían el fin del mundo es el aumento de guerras, terremotos y pestes. Jesucristo dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Las guerras han venido creciendo a lo largo de la historia de la humanidad. Los periodos de historia pasada estuvieron llenos de guerra por la conquista del mundo antiguo. Así surgieron naciones que en su momento sembraron el terror y subyugaron a otras naciones, como fue el caso de Egipto, de Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. A lo largo de estos periodos, la lista de muertos de estas guerras por conquistar el mundo es incontable. Igualmente, la historia moderna y contemporánea registra grandes guerras que han surgido en este mundo, como por ejemplo la Guerra de los 100 años, la cual fue un conflicto armado entre Francia e Inglaterra que duró 116 años, desde 1337 hasta 1453. La Revolución Francesa, la cual trajo como consecuencia el derrocamiento de la monarquía en Francia y terminó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, 1789 hasta 1799. La Guerra de Vietnam, donde se estima que murieron entre 4 y 6 millones de personas. Duró desde 1965 hasta 1975. La Primera Guerra Mundial, que dejó entre 9 y 10 millones de muertos, desde 1914 a 1918. La Revolución Rusa de 1917, la cual derrocó al imperio zarista
y estableció el primer gobierno socialista. La Segunda Guerra Mundial, donde se estima que los fallecidos fueron entre 40 y 60 millones de personas. Esta guerra comenzó en 1939 y terminó en 1945. La Guerra del Golfo Pérsico, donde Irak peleó contra una coalición de 31 naciones liderada por Estados Unidos, 1990 hasta 1991, con el fin de acabar con el gobierno de Saddam Hussein, y así sucesivamente se han dado guerras grandes que han dejado miles y miles de muertos, sin contar las guerras de guerrillas en los países de Centroamérica. Hoy en día siguen los conflictos bélicos alrededor del mundo, especialmente en el Medio Oriente, donde la tensión entre los países musulmanes e Israel continúa latente y amenaza con iniciar la Tercera Guerra Mundial. De esta forma se ha cumplido esta señal, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Todas estas guerras terribles nos gritan de que el fin del mundo se acerca, ya que, de acuerdo a la Biblia, una guerra terrible viene en contra de Israel y será justo en el tiempo del fin, antes del retorno de Jesucristo. Y como consecuencia, esta traerá hambre y mortandad por pestes, aparte de los terremotos que ocurrirán en diferentes partes del mundo. Y dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. De alguna forma, estos versículos de Mateo 24 que estamos estudiando es el anuncio de Jesucristo de los días terribles que vendrán en el tiempo del fin y las consecuencias que estos días dejarán en la humanidad. Apocalipsis 6, 3 al 8 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba se le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los seres que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¡Qué tremendo! De acuerdo a la visión de Juan en la isla de Patmos, el jinete del caballo rojo simboliza las guerras. Luego, el jinete del caballo negro simboliza la escasez, que es una consecuencia propia de las guerras. Y finalmente el cuarto sello abre paso al jinete del caballo amarillo, que representa la muerte. Y de acuerdo a estos versículos, se le ha dado potestad de quitar la vida a la cuarta parte de la tierra con espada, hambre, mortandad y con la fiera de la tierra. Por tanto, todo esto que vivimos hoy mismo, hoy en día, la aparición de falsos cristos, de apostasía, de guerra, rumores de guerra, hambre, pestes, terremotos, son un preludio del fin del mundo. Bendito sea el Señor. Y Mateo 24:8 dice, y todo esto será principio de dolores. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo es claro al decir que el hecho de que todas estas cosas pasen no significa que ya estamos en el fin del mundo, pero Él nos anuncia que estos principios de dolores son la antesala al fin del mundo. En el griego original, el término principio de dolores
se traduce con las palabras Argeodín y hace referencia a los dolores de parto que le anuncian a una mujer que el nacimiento del bebé está cerca. Así hoy, este mundo se duele en medio de tanta maldad, el crecimiento de la apostasía cada vez es mayor, el mundo entero vive tenso ante tantas guerras y amenazas de nuevas guerras, e incluso con el temor de una tercera guerra mundial. Las pestes azotan al mundo junto con el hambre en las zonas más pobres del planeta, los terremotos, así como otros fenómenos naturales como las tormentas, los tifones que inundan muchas partes del mundo, los tsunamis, los tornados, las sequías y muchas cosas más hacen que este mundo se duela, anunciando que el fin del mundo se aproxima. Romanos 8:22, ahí Pablo dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Por tanto, amados hermanos, nosotros, los cristianos, debemos observar las señales del fin del mundo, esperando que el Señor Jesucristo venga por nosotros, por su iglesia. Estemos preparados, alerta, porque en cualquier momento dejamos esta tierra. Dios te bendiga. Shalom.